de deuda. Entrando en geopolítica, Lavrov, ayer hubo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hubo asamblea, llevan allí en Naciones Unidas la tira de tiempo ya viendo, en las últimas jornadas, toda la fotografía de cómo el Consejo de Seguridad, a petición de Ucrania, lo dijo apenas unas horas esta noche, puede quitar el derecho de veto a Rusia. Voy a imaginar cómo contestó Rusia de manera inmediata. Dijo que el derecho de veto es un derecho de veto de Rusia por ser parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ucrania, Zelensky contestó: si ese derecho de veto existe, Naciones Unidas no puede actuar. Y entonces dice: no se puede detener, dice Zelensky, ayer en el Consejo de Seguridad, al agresor. Dice Rusia, el derecho de veto, como bien dice el nombre, se llama derecho, porque no me puedes quitar el derecho de veto. ¿Ante qué situación estamos? Dos opciones. Si se transige desde Naciones Unidas con la posición de Ucrania, Rusia se va del Consejo de Seguridad y se va de Naciones Unidas, y Naciones Unidas la podemos desmontar. Y eso lo sabe Guterres, que ayer estuvo hablando, luego lo escucharemos, sobre la opción de que estamos abriendo las puertas del infierno. Porque cada vez hay una sensación de menor posibilidad de escucha entre las partes. De tal manera que ni mecanismo de paz, ni mesa de paz, aunque ayer Zelensky volvió a insistir en la mesa de negociación de paz sobre la base de ese posicionamiento de Ucrania de los últimos meses sobre cuáles tenían que ser las condiciones. Rusia ni contestó, pero es que tampoco el resto contestó demasiado. Blinken acusó a Rusia en la ONU en su discurso de crímenes contra la humanidad diarios, y a partir de ahí se lió la que se tenía que liar, en el sentido de Rusia-Estados Unidos, Rusia-Estados Unidos, Rusia-Estados Unidos. Lavrov fue el primero en tomar la palabra con un mensaje que, hecho en Naciones Unidas, tiene todavía más fuerza, y es la apertura a la posibilidad, el riesgo, llámelo X, del conflicto internacional que está cada vez más cerca. Y viendo la fotografía de estas dos últimas jornadas en Naciones Unidas, el peligro de un conflicto internacional, que estamos bordeándolo durante el último año y medio, bordeándolo, es cada vez más palpable. Y ya no solo eso, sino que Lavrov ayer en Naciones Unidas se atrevió a hablar ya de que ese conflicto internacional, el riesgo ahora mismo es enorme, lanzándole el mensaje al resto de cuidado, que estamos muy cerquita. Escuchen a Lavrov. Riesgos de que haya un conflicto internacional también van en aumento. Y ante ello, Rusia trata de asegurarse de que se respeten todas las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, no de manera selectiva, sino completa. Esto incluye los principios de igualdad soberana de los Estados, no injerencia en los asuntos internos del Estado, el respeto de la integridad territorial y el derecho de los pueblos a la libre determinación. Mensaje de Zelensky, sobre todo en el Consejo de Seguridad, que hemos escuchado hace unas horas, alrededor del plan de paz. Rusia, desde el otro lado, lo que le dice a Zelensky es: pero si es que es Occidente quien está evitando negociar la paz. Escuchen a Lavrov también. Es necesario pasar a verdaderas negociaciones sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas. Occidente evita esto y no hay verdaderos argumentos para justificar sus razones. Por eso el representante de Estados Unidos y otros países temen entrar en verdaderas conversaciones. El toma daca entre Blinken y Lavrov, sobre todo empezó aquí. Blinken contestó acerca de propuesta de paz y volvió a remitirse a Zelensky. Con Ucrania en Jeddah, el presidente Zelensky ha presentado un plan con 10 elementos para la paz. El presidente Putin no ha presentado nada. Algunos dicen que seguir defendiendo Ucrania y obligar a Rusia a rendir cuentas nos distrae de abordar otras prioridades, como la crisis climática, la ampliación de las oportunidades económicas o el fortalecimiento de los sistemas de salud. Pero esta es una falsa elección. Podemos y tenemos que hacer ambas cosas, y lo estamos haciendo.
Y luego tenemos también esa fotografía de Blinken alrededor de que Rusia no estaba respetando las normas. Escuchamos a Blinken. Es difícil pensar en un país que desprecie más a las Naciones Unidas y todo lo que representan las Naciones Unidas. Y esto de un país que ocupa un escaño permanente en este Consejo. El presidente Putin apuesta porque si sigue con la violencia, si sigue infligiendo este sufrimiento en suficientes personas, el mundo va a ceder y Ucrania dejará de defenderse. Pero los ucranianos no se darán por vencidos, porque ellos saben cómo sería la vida si se someten al control ruso. La fotografía nos dejaba también en el Consejo de Seguridad, en pleno Consejo de Seguridad, a Zelensky, alrededor de que quiere que la ONU le quite el veto a Rusia. A partir de ahí ya toda la bronca se planteó. Porque Rusia, como les he contado, lo que ha dicho es, oiga, se llama derecho de veto. Si me quita usted derecho de veto, ¿qué derecho es que yo tenga derecho de veto? Se rompe el Consejo de Seguridad. Y es el problema fundamental que se ha visto durante estas 2 jornadas. ¿Hasta qué punto, de verdad, la ONU, Naciones Unidas, está sirviendo o va a servir como ese punto de encuentro? Está en el peor momento desde su creación. Escuchen a Zelensky. The issue of applying such preventive sanctions should be automatically submitted for consideration of the UN Security Council when any member of the UN General Assembly reports a threat of aggression. Ukrainian soldiers now are doing at the expense of their blood what the UN Security Council should do by its voting. They're stopping aggression and upholding the principles of the UN Charter. And now talking about the territorial integrity. This is an element of both the UN Charter and our peace formula that is inextricably linked to the issue of cleaning the territory from the occupiers. Fotografía clara de Naciones Unidas en la jornada de ayer. Ojo porque